tardes, maestro. Soy el alumno Breines Torres Martínez del grupo F3 de Ingeniería Electromecánica con la materia de Tecnología de los Materiales, cargo de mi profesor, docente ingeniero Erasto Lara Cruz. El día de hoy me toca explicar y exponer elementos cristalinos y no cristalinos. ¿Qué son los elementos cristalinos? Los elementos cristalinos son aquellos que tienen una estructura cristalina ordenada en los que los átomos están dispuestos en un patrón tridimensional repetido. ¿A qué se refiere? Eh, Voy a poner de ejemplo esta regla. Tenemos que es de acero, un metal, en el cual una estructura tiene que estar definida, tiene que estar ordenada, porque sin un orden, sin una estructura bien cimentada, hay ya sea huecos en las moléculas donde haya deformación del material que se quiere llevar a cabo, eh, hay rupturas, hay fracturas, es más frágil a los golpes, es lo que estos elementos cristalinos están dispuestos con las moléculas a fomentarse bien desde su estructura molecular hasta el momento en que se hace, a poder aguantar calentamientos, cortes, etcétera. Entonces aquí estos les confieren propiedades específicas como una mayor dureza y una fractura más definida, en comparación con los materiales amorfos. Ejemplos de elementos cristalinos incluyen el diamante, carbono, el grafito, también el carbono y el hierro, entre muchos más, porque hay muchísimos más. También en la tabla periódica podemos encontrar los elementos metálicos cristalinos y metales cristalinos. Uno de los elementos que yo escogí para explicarles es el cromo. El cromo metálico, que es en la forma de cromo cero. Se usa en la fabricación de acero, como ya me había mencionado, tipos de elementos, suponiendo, imaginando que esto es un acero. El cromo es un elemento metálico en el cual en la industria las radiaciones ayuda a una mejor formación y estructura del acero. Eh, Vaya, aquí dice también el cromo 4 y el cromo 3 se usan en cromado, colorantes y pigmentos, curtidos de cuero y preservaciones de la madera. Aquí vemos en imágenes cómo es el cromo. También aquí voy a explicar las propiedades. Tengo en mi libreta también. Dice, eh, las propiedades que tiene el cromo son brillo metálico. Tiene Ahí se puede notar, obviamente, a clara vista tienen un brillo metálico, tienen dureza, tienen resistencia de la corrosión, alta punto de fundición, conductividad eléctrica y térmica y propiedades magnéticas. También, aquí en la libreta nosotros dibujamos en clase las redes de Bravis. Ok, aquí investigué la molécula, la estructura cristalina en la cual está relacionada al cromo. Investigando aquí, esta molécula se le llama como cúbico centrado en el medio, porque hay una estructura cristalina que se llama cúbica centrada en las caras, pero esta nada más contiene una cavidad, una molécula en el medio de ello, porque se le llamaría cúbica centrada en el cuerpo, ahí, en el cuerpo, cúbica centrada en el cuerpo, perdón. Aquí también explicaré el sodio. Se utiliza en la elaboración de aditivos antidetonantes para gasolina como medio de transferencia de calor, lámparas o en la elaboración de productos químicos utilizados en síntesis orgánicos y productos farmacéuticos como de sodio, sodamina y peróxido de sodio, entre otros. Ok, este metal, muchos escucharán sodio y no sé, pensarán que es sal, pero también es un elemento y un metal cristalino en el cual conforma su estructura bien formada. Es una, como ya lo dice, ahí es un producto químico utilizado en síntesis orgánicos. Al contacto también del agua también se encadena en grande conductividad de fuego, de electricidad, pero también se ocupa, como ya lo había dicho, en estos elementos específicos dentro de la industria. Bueno, uno de, ahí como ven su estructura, vamos a tener que buscarla aquí en nuestros dibujos. Y aquí está, le encontramos que es una de las cuales se llama cúbica centrada en las caras. Aquí sí está completamente ordenada. La otra era cúbica centrada en el cuerpo porque solamente estaba centrada la molécula en el medio, pero esta
en todas está formada la cúbica central en la cara. Tiene su estructura de 4, ¿ok? En medio, ¿ok? Cúbicamente está ordenada, una, una estructura bien formada, cristalina, con propiedades en las cuales tiene aspecto plateada, como se ve en la imagen, alternamente radiactivo, muy, muy radiactivo, bajo punto de fundición y ebullición, baja densidad, lo que es impresionante, buena conductividad eléctrica y formación de compuestos. Y importancia biológica, ¿ves lo que tiene este elemento? Bueno, ya que me tocó explicarles dos ejemplos de dos metales cristalinos. Ahora voy con que son los elementos no cristalinos. Un material amorfo es un sólido cuyas moléculas no están dispuestas en una red cristalina, sino en una distribución cualquiera, sin seguir ninguna estructura. Básicamente las moléculas están distribuidas de forma igual y aleatoria que en la fase líquida, pero son inmóviles. Ok, ya explicando lo de los elementos cristalinos, tienen que estar bien formados, una madurez, una estructura. Ok, aquí es lo contrario, básicamente, ¿qué se refiere? De que es un elemento que no tiene una estructura sólida, firme, sino que voy a agarrar la punta de la computadora para explicar. Supongamos que esta es una lámina de acero, ok, estructura tiene que ser dura, rígida. Pero, ¿qué pasa aquí con los no cristalinos? Los no cristalinos empiezan las moléculas, ahí mismo lo dice, no tienen una distribución, tienen una distribución cualquiera. Se puede moldear fácilmente, se puede desparramar, se puede hacerse flexible. Básicamente en las moléculas no es una estructura firme, sino que se puede, ahí como dice ahí, se desparrama o en una fase de líquida, pero son inmóviles. Cuando termina su estado de líquido, cuando termina su estado de líquido se vuelven móviles, ya no se pueden mover, o sea, son sólidos. Ok, elementos en los cuales les voy a explicar el plástico. Se utiliza en una variedad de aplicaciones para incluir empaques para productos de consumo de piezas de plástico para diversas industrias, incluida la industria automotriz, y dispositivos especiales como bisagras, vivas y textiles, entre otras. Eh, es muy grande la elaboración y la aplicación del plástico en día de hoy. Necesitamos muchos de estos elementos, claro, no hay que ser un elemento contaminante, ya que a veces nosotros, la humanidad, cuando empezamos a contaminar con los residuos del plástico, pero aquí les explicaré las propiedades que tiene el plástico. Las propiedades que tiene el plástico tiene maleabilidad, como ya sé decir, con el calentamiento las moléculas entran en un estado líquido que se pueden malear, moldear fácilmente, hacer unas piezas a las cuales tú necesites. Es durable, tiene muchos años de que puede mantenerse, de que no puede destruirse, de que tiene que pasar por muchos años, muchos cambios climáticos respecto al clima, para que se empiece a deformar. Tiene ligereza, aislamiento de eléctricos, perfecto, resistencia de la corrosión, variedad de las propiedades y resertibilidad. ¿Esto a qué se refiere? Que ya le decía, de aquí a muchos años depende que este elemento se deforme, no sé, se rompa o por sí solo, pero también estos elementos, si ya no se han utilizado, se pueden volver a reciclar, se pueden volver a calentar, volver a hacer otras piezas y volver a utilizarse con mayor cuidado al medio ambiente, con mantener su estructura, que es un elemento no cristalino, obviamente, que no tiene una estructura conforme, se pueden volver a utilizar. Y en la molécula vamos a investigar aquí y lo vamos a ver como dice, es una ortorrómbico centrado en el cuerpo o ortorrómbico centrado en las caras. Aquí es un ortorrómbico centrado en el cuerpo, también las caras. Del asfalto. El asfalto es un material de infraestructura, su principal uso es pavimentar carreteras, autopistas, autovías y espacios como pistas de aeropuerto. También es infrecuente, se usa como
revestimiento de superficies de canales perennes o para impermeabilizar obras civiles. Ok, eh, nosotros sabemos muy bien que es el asfalto, nosotros también sabemos para qué se utilizan básicamente. Una de las propiedades porque en las cuales no es una molécula, no tiene una estructura, perdón, de moléculas cristalinas, es porque como yo le decía antes, es un elemento líquido al momento de crearse. Obviamente su estructura molecular está perfectamente, por así, líquida, se puede moldear, ahí como lo ven en la imagen, obviamente cae y se empieza a desparramar por todo lo que vaya a ser la carretera, se empieza obviamente a aplanar, a sacar medidas. Cuando llega el momento de secarse sobre un elemento inmóvil, como lo dice, obviamente por sus estructuras de que tienen calentamiento, tienen grandes aportaciones de elementos más químicos que se proporcionan ahí en esa fusión de elementos. Por eso por eso ya es que este es un elemento no cristalino, porque su estructura molecular no es una estructura sólida, sino que es una estructura que se moldea, que se desparrama y que se pueden tener para varias funciones dentro de la estructura. Uno de las propiedades que tiene, perdón, es la viscosidad, es la impermeabilidad, la flexibilidad, la adhesión, la durabilidad. Uno de sus principales elementos, su propiedad es que es un elemento oscuro, es reciclable también. Sería de mi inclusión de los elementos no cristalinos y cristalinos, un tipo de conversación y pues que haya sido de importancia y unos elementos que he compartido que yo investigué y que los tengo también anotados en mi libreta, ya sea para información muy buena para algunos estudiantes. Bueno, pues gracias por todo. Este fue mi charla de algunos elementos que investigué y algunas estructuras que vienen en las redes de Braves. Las que vienen. Muchas gracias.